No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Hola, la Iglesia Generación de Impacto te invita a ver nuestros programas los días viernes, luego de Telenoticias, sábado y domingo, 11:30 horas. Te invitamos a nuestras reuniones generales los domingos a las 20 horas en Belgrano 1544. Haga planes. Dios le bendiga. Los esperamos. Pero 32 de Jeremías dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Mire la pregunta que Dios le hace. Primero le confirma a su profeta y a su pueblo, diciéndole: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego le dice: ¿habrá algo difícil para mí? Jeremías no solamente preso, sino también que estaba atado, que estaba con cepos, donde no podía movilizarse físicamente, sino que su única comunicación que podía llegar a tener era espiritual. Entablar una conversación con Dios. Y qué extraordinario, ¿no? Qué tremendo. Pero qué opción en esa decisión a tomar de comunicarse solamente con Dios en el medio del fracaso, en la soledad, en la prisión, cuando está completamente atado, cuando está totalmente preso, cuando ha caído esclavo de alguien. Así estaba Jeremías. Y yo creo que en ese momento Jeremías, como más de un hombre o de una mujer, se le han caído y se han derramado lágrimas de sus ojos, porque estaba pasando por el peor momento de su vida, porque parecía todo perdido, porque aún la nación de Israel parecía que estaba perdida. Y ahí estaba el profeta Jeremías, derramando lágrimas en medio de la oscuridad, en medio del fracaso, en medio de la soledad. Y Dios le habla. Y Dios le dice: Jeremías, yo soy Dios de toda carne. Soy Dios de tu pueblo, soy Dios de tu familia, soy el Dios de tu hogar, soy el Dios de tu nación. Pero no te olvides que también soy el Dios de todos tus enemigos y de todos aquellos que han ido en contra de mi pueblo escogido, llamado Israel. Yo soy el Dios que tiene poder sobre aquellos que han tomado cautivo a mi pueblo, a mis hijos. Soy el Dios de todos aquellos enemigos que han venido en tu contra. Soy el Dios de aquellos que han venido para cauterizar la mente espiritual, pero también que han venido para tomar cautivos
sus vidas. Muchas veces hay ocasiones en que una persona cae cautiva, prisionero o esclavo, pero a causa de que ha hecho algo mal en su vida. Y cuando hay algo malo, cuando hay una persona que actúa con total malicia, es cuando se esconde el rostro de Dios, porque ha elegido el camino no correcto. Y esa era la condición que estaba atravesando Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios en ese momento. Había sido cautivo, había sido tomado prisionero y estaba sufriendo consecuencias, porque el sufrimiento llega por una causa. Y la maldición había entrado en el pueblo de Israel. La maldición había entrado en la casa de Israel. La maldición había entrado en la nación de Israel. La maldición había entrado en cada casa y en cada hogar del pueblo escogido por Dios. Pero también dice la palabra de Dios que la maldición nunca entra sin causa. Y había quedado una causa abierta. Y muchas veces entra esa maldición porque le damos el lugar legal al diablo para que entre y actúe. Y a causa de esa maldad, el rostro de Dios se había apartado. Y entonces, cuando Dios comienza a tratar con Jeremías, por el capítulo 32, primeramente lo va preparando. ¿Y cómo lo prepara Jeremías? En un lugar acondicionado, en un lugar con calefacción o aire central, en medio de la comodidad. No. Cuando Dios prepara a Jeremías, déjeme decirle que lo saca del lugar de comodidad y lo lleva y lo traslada a un lugar oscuro, a un lugar donde está prisionero, a un lugar donde está atado, a un lugar donde lo tienen con cepos, a un lugar escondido, a un lugar incomunicado, a un lugar donde estaba sufriendo físicamente, a un lugar donde no podía abrir su boca para que todo el pueblo lo escuche, hablando de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. No lo había apartado en un lugar de comodidad, sino que lo había apartado en el lugar donde pensaba que todo estaba perdido. Y ahí es donde Dios comienza a tratar con sus hijos. Ahí es cuando Dios comienza la gran escuela en la vida de un hombre y de una mujer. Ahí es cuando comienza la gran academia de Dios sobre su pueblo. Ahí es donde comienza Dios a obrar para llevarlo a las alturas. En medio del fracaso es cuando Dios comienza a tomar sus vidas para transformarlo en algo y en alguien victorioso, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios trata con Jeremías y le dice: yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Nada es imposible para todo aquel que cree en Dios. ¿En quién has depositado tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Y es cuando comienza a entablar esa intimidad del profeta Jeremías para con Dios. Y luego
que comienza a tratar con Jeremías, Dios comienza a hacer algo extraordinario. Dios comienza a hablarle a Jeremías. Y luego que le dice y se presenta ante él diciéndole: yo soy el Dios de toda carne. Comienza a hablar en el versículo 33. Primeramente, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías. La segunda vez, y estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Es un momento y son palabras de total adoración, de total alabanza. Como el profeta Jeremías alaba el nombre de Dios, diciéndole que Él es quien formó, que Jehová es su nombre. Y el versículo 3, Dios trata con los adoradores. Dios trata con los que le alaban. Dios trata con aquellos que se animan a creer, a confiar y adorarle abiertamente a su nombre. Y entonces es cuando Dios le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes. Te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Pero él podría haber dicho: Señor, Dios, Jehová, Dios de toda carne, si estoy preso en el patio de la cárcel, estoy incomunicado, ¿qué me podés enseñar? Pero lo cierto es que Jeremías no discutió con Dios. Jeremías no fue esa actitud de reproche. ¿Cuántas veces reprochamos a Dios por algo? Aquí nadie lo ha hecho. ¿Cuántas veces hay creyentes y no creyentes que le critican a Dios por algo que ha sucedido o por algo que ha ocurrido? Muchas veces le echamos la culpa a Dios sin pensar qué es lo que hicimos, qué es lo que salió mal, qué es lo que hice, qué es lo que practiqué antiguamente, qué fue lo que causó el dolor de hoy por cosas malas que hemos hecho o han hecho aún nuestros antepasados. ¿Por qué causó esa maldición en la familia? ¿Por qué causó? Pero Jeremías tenía ese conocimiento tan inmenso y tan profundo de esperar en Dios en medio de las dificultades, de esperar en Dios en el medio de la prisión, de esperar en Dios en el medio de la oscuridad, de esperar en Dios cuando él estaba totalmente atado y estaba con cepos, estaba atrapado, estaba esclavo, estaba prisionero. Esperar en Dios. Y cuando Dios se comienza a revelar a su vida,
es cuando allí comienza a enriquecerlo. Comienza a enriquecer su alma, comienza a enriquecer su espíritu, comienza a llenarlo de su gloria, comienza a llenarlo de su espíritu, y el espíritu de Jeremías y el alma comienza a fortalecerse y su vida comienza a ser revitalizada en ese lugar. En el lugar donde estaba prisionero, en el lugar donde estaba preso, en el lugar donde estaba esclavo, en el lugar donde estaba atado, su alma comienza a fortificarse porque la presencia de Jesucristo se estaba llenando en ese lugar, en ese momento, en ese lugar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios comienza a fortalecerlo. Y vamos al versículo 3 es las consecuencias del clamor que han de llegar. Por la maldad, el rostro de Dios se aparta de ellos. Pero el clamor de Jeremías comienza a revertir el estado espiritual del pueblo de Israel. El clamor de Jeremías es el que comienza a revertir toda situación. El clamor de Jeremías es cuando comienza a revertir toda maldición que había sido entrada, toda maldición que había entrado al pueblo de Israel, toda maldición que había entrado en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Debido al clamor de Jeremías es cuando Dios comienza a revertir toda situación espiritual. Revierte el ánimo. Y en el versículo 5 dice: pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero el versículo 6 le dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y revelaré abundancia de paz y de verdad. Primeramente, dice: voy a traer sanidad y medicina. Y no solamente voy a traer sanidad y medicina, sino que también los voy a curar y los curaré. Pero también me revelaré a ellos. Voy a traer y voy a llegar con abundancia de paz y abundancia de verdad. Muchas veces queda afectada nuestra alma. Muchas veces los sentimientos son heridos tan profundamente por causa de maldad que nos han hecho, o por causa de grandes problemas que ha pasado en su vida, por diferentes motivos o diferentes causas. Problemas en el hogar, con la familia, problemas en la pareja, problemas de matrimonio, distintos tipos de adversidades en la vida. Muchas veces problemas económicos que dividen y rompen la relación, aún de amistad, entre grandes amigos que quizás han sido amigos de toda la vida y por causa del dinero o por causa de una deuda han terminado mal la relación. Relaciones en el matrimonio que muchas veces se destruyen por distintos tipos de causas o de motivos. Relaciones entre padres e hijos que se destruyen por diferentes tipos de problemas y adversidades. Y el alma queda afectada, y el alma queda infectada. Y ahí es cuando vienen los grandes problemas, donde van pasando día tras día, mes tras mes y años tras año,
por un vacío que ha quedado, que en realidad nunca queda vacío. Muchas veces solemos decir, estoy vacío, no siento nada, pero la realidad es que ese vacío lo ocupó alguien. Ese vacío muchas veces lo ocupa el resentimiento, ese vacío muchas veces lo culpa el rencor, ese vacío muchas veces lo ocupa la tristeza, ese vacío muchas veces lo ocupa la depresión, aun cuando pierde un familiar. A los 7 años, cuando perdí mi madre, mi padre, sentía una sensación diferente, una sensación de vacío, muchas veces de tristeza o de angustia. Pero cuando vino Jesucristo, cuando conocí a Jesucristo en un campamento de jóvenes, cuando estábamos reunidos junto con otros adolescentes de mi misma edad, sentí algo diferente. Sentí una sensación que comenzó a estremecer mi ser interior. Sentí algo que comenzó a temblar enteramente mi cuerpo. Y sentí algo que estaba siendo despojado, pero algo que lo estaba llenando. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque toda cautividad que había tomado la tristeza, la angustia, la depresión por la pérdida de unos seres queridos, el Señor Jesucristo la tomó y la arrancó del alma, porque son como raíces profundas que van tomando diferentes tipos dentro del alma, en el área, y sabe que se va ramificando de una forma que va entrelazando y va entrelazando. Y algo que cuando usted comienza a cavar un pozo, o ve cuando comienzan a cavar en la calle, que hay un problema en la calle o en el patio de la casa, y en las profundidades hay ladrillos, sabe que las raíces del árbol, ¿qué hace? Van entrelazando. Y no sé si ha visto muchas veces las veredas rotas, y hay un árbol al lado. Y ese árbol en vez de ramificar las raíces hacia abajo, como hacen las palmeras buscan la profundidad. Pero hay árboles que buscan en la superficie donde arraigarse y donde amarrar sus raíces. Bueno, así son las raíces en el alma, en el estado espiritual. Muchas veces los problemas te infectan y te afectan de una forma que se van ramificando y no buscando raíces profundas, que hay una diferencia entre profundidad y superficie. Van buscando dónde entrelazar todo lo que tiene alrededor para amarrarse. Y no es que solamente se amarra para cuidarse, sino que se va amarrando también para destruir. El árbol sigue firme y creciendo, pero todo lo que está alrededor, todo ladrillo, todo cordón, toda vereda la va rompiendo, la va deshaciendo, la va levantando, la va destruyendo, va rompiendo y deshaciendo lo que tiene en todo su entorno. Muchas veces la amargura cumple esa función. Cumple esa función de querer, pensando que está en pie, de querer amarrarse
pero va destruyendo al entorno que tiene en su alrededor. Y va hiriendo el corazón de las personas que lo rodean. Y va destruyendo la relación con sus amistades, con sus familiares. Y en lugar de construir, y en lugar de hermosear el lugar, como le decía la diferencia de la palmera, donde hay una palmera, usted ve algo hermoso, porque es un árbol hermoso, bello, que se extiende hacia la altura, buscando el sol, el resplandor, dando un hermoso fruto y unas hermosas hojas en toda su copa. Un extraordinario tallo a lo largo y un hermoso paisaje alrededor, porque no destruye, porque no rompe con sus raíces, busca profundidad, busca la frescura, busca el agua, busca lo que le da vida. Y ahí es cuando comienza a resurgir la experiencia de Jeremías, de la cual Dios le estaba hablando y de la cual Dios le estaba afirmando: traeré sanidad, traeré medicina, pero también los curaré. Y también derramaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién es la paz y la verdad? Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo en tu vida, y si no tenés a Jesucristo en tu casa, y si no tenés a Jesucristo en tu familia, todo va a comenzar a romper y todo va a comenzar a derrumbarse y todo va a comenzar a destruir en todo su alrededor, porque hay alguien esencial que está faltando en tu vida. Hay alguien esencial que está faltando en tu hogar. Y hay alguien esencial que está faltando en el corazón de la casa, en el corazón de la familia, en el corazón del hogar. Esa sustancia, ese que lo llena todo, es el que solamente derrama paz, ese que te da armonía, ese es la verdad, ese es Jesucristo quien falta en tu hogar. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia, en casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano 1544, Iglesia Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como es